Esto es lo que pasa cuando no me obedeces, dijo mi padre, de pie junto a la hoguera que había encendido con todo lo que yo poseía, con la manguera en la mano para proteger el césped, mi ropa, mis cuadernos de dibujo, la manta de retales que mi abuela había cosido a mano, el trabajo de 3 inviernos de sus manos, todo desapareció en 4 minutos. Tenía 17 años. Vi el humo ascender y no dije nada. 6 años después, lo llamé. Descolgó al instante. Solo dije 3 palabras. Lo que encontró en el buzón, esa tarde lo cambió todo, pero no de la manera que él esperaba. Antes de continuar, si esta historia te llega al corazón, dale a me gusta y suscríbete. Deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Me llamo Beatriz, tengo 23 años. Ahora, déjame llevarte de vuelta a un pueblo a las afueras de Sevilla, el otoño de mis 17 años, la semana en que mi padre encontró mis solicitudes para la universidad. La casa en el número 48 de la calle de los Romeros era un chalet de una planta con 3 dormitorios en una parcela de 1000 metros cuadrados en las afueras, un lugar donde cada 2 buzones había una bandera de España, y en cada entrada de garaje, al menos, un coche familiar. Mi padre, Gerardo Torres, había puesto el tejado él mismo, había echado el hormigón del patio él mismo y había instalado una placa de latón con el número de la casa junto a la puerta principal, una que pulía cada primavera como si fuera una medalla ganada en combate. Para él, esa casa no era solo un refugio, era una prueba, prueba de que había construido algo, prueba de que era un hombre de valía, prueba de que él mandaba, y dentro de esa casa, lo hacía. La cena era a las 9 en punto. Yo cocinaba, yo fregaba los platos. Mi hermano mayor, Gabriel, se sentaba a la mesa y me dejaba su plato para que lo recogiera sin decir una palabra, porque así eran las cosas en nuestra casa. Gerardo se sentaba en la cabecera de la mesa, con el mando a distancia en la mano. La televisión solo ponía los canales que él elegía. Y si la comida se retrasaba o el pollo estaba seco, el silencio en la mesa se volvía denso, un peso sobre tus hombros que te impedía tragar. Gerardo guardaba todos los documentos importantes en un archivador metálico en el garaje. Mi partida de nacimiento, mi DNI, mi cartilla de vacunación. Nunca tuve mis propios documentos en mis manos. Una vez, cuando necesité mi número de la Seguridad Social para un trabajo de fin de semana en una cafetería en la A49, escribió los 9 dígitos en un post-it, me vio memorizarlos y luego se llevó el papel. En el salón había un sillón orejero de cuero granate, con los reposabrazos agrietados por el uso. Nadie se sentaba en él, nadie lo tocaba. Estaba orientado hacia la televisión como un trono hacia su corte, y cada noche, Gerardo se sentaba en él, con la autoridad de un hombre que creía que toda la casa giraba en torno a su comodidad. Y así era. Mi hermano Gabriel tenía 22 años cuando yo cumplí 17. Gerardo le había pagado la matrícula en un ciclo de formación profesional, 1 año y medio de estudios que Gabriel apenas cursó antes de abandonar, sin que nadie le dijera una palabra sobre la gratitud. Ahora, Gerardo planeaba ayudar a Gabriel a abrir su propio taller mecánico, padre e hijo. Los fines de semana los pasábamos mirando precios de elevadores hidráulicos y gatos de suelo, de la misma manera que otras familias planean sus vacaciones. Me gradué en el bachillerato con una de las mejores notas de mi promoción. Mi profesora de arte, la señora Robles, colgó uno de mis retratos al carboncillo en la vitrina del pasillo principal. Mis notas en matemáticas eran tan altas que la orientadora del instituto me imprimió una lista de universidades y me la entregó con una mirada esperanzada. Me llevé esa lista a casa, doblada dentro de mi libro de texto. Después de cenar, después de recoger los platos, la puse sobre la mesa, delante de Gerardo. Él no la cogió. ¿La universidad?, dijo, y no fue una pregunta. ¿Para estudiar qué?, le contesté. ¿Empresariales o contabilidad? Él se echó hacia atrás. Una chica va a la universidad, saca un título, se casa, y el título acaba en un cajón. ¿Quieres endeudarte con 50.000 euros por un papel en un cajón? Pilar, mi madre, estaba junto al fregadero. Sus manos se detuvieron sobre un plato. No se giró. Podría conseguir becas, dije. Podrías conseguir un trabajo y contribuir en casa, como se supone que debes hacer, dijo él. Ya trabajaba los fines de semana en la cafetería de la A40 y 9, 8, 75 euros la hora. Cada céntimo iba directamente a una cuenta que Gerardo había abierto a nombre de los dos. Nunca vi un extracto bancario. No tenía tarjeta de débito. Mi sueldo entraba y Gerardo decidía cuánto salía. El futuro de Gabriel era una inversión. El mío era un gasto. Pero todos los martes y jueves después de clase, me quedaba en la biblioteca.
Gerardo pensaba que estaba ordenando libros para obtener créditos de voluntariado. No era así. Cuando tenía 14 años, Gerardo golpeó la mesa del comedor con la palma de la mano con tanta fuerza que los vasos de agua saltaron. No recuerdo qué hice. Probablemente hablar sin que me dieran permiso. Probablemente respirar demasiado alto. Probablemente mi mera presencia le recordó que no era la única persona en la habitación. Se inclinó sobre la mesa y me gritó hasta que noté su saliva en mi mejilla. A la mañana siguiente, se lo conté a la orientadora del instituto. 4 días después, una mujer de servicios sociales llamó a nuestra puerta. Llevaba una identificación colgada del cuello y una sonrisa paciente. Miró la casa, limpia, la nevera llena, sin moratones, tomó notas, hizo preguntas. Durante toda la visita, Gerardo estuvo tranquilo y educado. La calma y la educación de un hombre que sabe exactamente lo que está en juego. No pasó nada, pero Gerardo nunca lo olvidó. Desde ese día, me convertí en la hija que había llamado a las autoridades para denunciar a su propio padre. Gerardo se aseguró de que todos mis tíos, tías y primos lo supieran. Cenas de Nochebuena, comidas de Pascua, barbacoas en la feria de agosto, sacaba el tema en la conversación como quien se rasca una costra. ¿Sabéis que Beatriz nos trajo a los de servicios sociales a casa? Con solo 14 años. ¿Os lo podéis imaginar? Le doy un techo sobre su cabeza y me lo agradece poniendo a una trabajadora social en mi salón. Mis parientes dejaron de llamarme. Las invitaciones se hicieron menos frecuentes. Me convertí en la difícil, el problema. La lección sobre lo que pasa cuando una hija no conoce su lugar, y cada vez que yo protestaba por algo la hora de llegada, las tareas, el dinero que Gerardo se quedaba, él tenía una frase que zanjaba cualquier discusión. ¿Quieres llamar a los servicios sociales otra vez? Adelante. A ver a quién le creen esta vez. Una noche, a solas con mi madre en la cocina, ella susurró: «No le provoques, Beatriz». Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. No lo estaba defendiendo. Estaba sobreviviendo a él. Y en algún lugar profundo de su miedo pensó: mantenerme callada es mantenernos a las dos a salvo. En la pared del salón colgaba un retrato familiar enmarcado. Gerardo, Pilar y Gabriel, sonriendo en un estudio de fotografía local. Yo no estaba en la foto. Gerardo le dijo a la familia que ese día estaba ocupada. La verdad era más simple. Nunca me invitó a ir. Mi abuela, la madre de mi madre, murió la primavera de mis 15 años. Cáncer de ovarios, diagnosticado tarde. Pasó sus 2 últimos meses en casa, en un sillón que no se parecía en nada al de Gerardo, rodeada de cestas de tela y una máquina de coser que zumbaba hasta altas horas de la noche. La manta que me dejó era un mosaico de retales de algodón de ropa que ambas habíamos usado. Una manga de mi blusa de una excursión de cuarto de primaria, el bajo de un vestido que ella llevó a mi graduación de infantil, trozos de viejos pijamas de franela y camisas heredadas, superpuestos y cosidos en algo que abrigaba, de una manera que solo las cosas hechas a mano pueden hacerlo. Había metido saquitos de lavanda entre las costuras. 2 años después de su muerte, todavía podía olerlo. Cada noche, me subía la manta hasta la barbilla y sentía, durante 10 segundos, que pertenecía a alguien que se alegraba de mi existencia. Mi abuela fue la única adulta que me dijo directamente: «Beatriz, eres buena con los números. Tienes que ir a la universidad, prométemelo». Se lo prometí. Y así, los martes y jueves por la tarde en la biblioteca del instituto, no era voluntaria. Estaba en un ordenador público, en la página de admisiones de la Universidad de Sevilla, rellenando la solicitud sección por sección, guardando mi progreso, borrando el historial del navegador antes de cerrar la sesión. Usé la dirección del instituto como contacto, puse a la señora Robles como referencia. Escribí mi ensayo personal sobre la manta, sobre hacer algo hermoso a partir de pedazos, sobre la paciencia como una forma de amor. No se lo conté a nadie. Lo que no sabía era que Gerardo había activado las alertas para padres en el sistema informático del instituto, algo que exigió después de la visita de servicios sociales bajo el pretexto de supervisar el uso de Internet de su hija. Cada semana, el sistema marcaba ciertos tipos de actividad y enviaba un resumen por correo electrónico a los padres registrados. La semana que accedí a los recursos de solicitud universitaria 4 veces, Gerardo recibió una alerta. Llegué a casa el jueves por la noche y supe que algo iba mal antes de llegar a la cocina. La televisión estaba apagada. Gerardo estaba en su sillón, pero no reclinado. Estaba sentado erguido, con ambos pies en el suelo, las manos en los reposabrazos como un hombre a punto de dictar sentencia. La casa estaba extrañamente silenciosa, con ese silencio denso y opresivo que te hace zumbar los oídos. «Siéntate», dijo. Me senté en el sofá frente a él, la mochila todavía en mi espalda. Podía sentir la cremallera clavándose en mi columna. «He recibido un correo electrónico del instituto», dijo.
Su voz era grave y monótona, lo cual era peor que si gritara. Gritar significaba que la tormenta ya había llegado. Esa voz significaba que se estaba formando. Recursos de solicitud universitaria. 4 visitas esta semana. ¿Quieres explicarlo? Solo estaba mirando para ver si podía. Empecé. Estabas haciéndolo a mis espaldas. No levantó la voz. Te sientas en esa biblioteca y solicitas plaza en la universidad a mis espaldas. Después de que te dije que no, después de que te expliqué por qué, solo quería ver si podía entrar. A escondidas. Igual que cuando tenías 14 años. Dejó que la mención a servicios sociales flotara en el aire. Siempre lo hacía. Llamaste a las autoridades a mis espaldas, Bea. Hiciste algo a mis espaldas, algo que te dije que no podíamos permitirnos. Es el mismo patrón. Mentirosa, furtiva. Pilar estaba en el fregadero de la cocina. Podía oír el grifo correr, aunque había dejado de fregar los platos. Sus manos estaban quietas en el agua. Gerardo se levantó. El sillón se balanceó una vez detrás de él. Fue al garaje. Oí abrirse el archivador, el tintineo de un llavero. Cuando volvió, llevaba una bolsa de basura negra y gruesa y las llaves de casa. Me miró y dijo una sola palabra: fuera. Entró primero en mi habitación. Lo seguí por el pasillo porque no sabía qué otra cosa hacer, porque mi cuerpo aún no se había dado cuenta de que lo que estaba sucediendo de verdad. Gerardo abrió de un tirón la puerta de mi armario y empezó a sacar camisas, vaqueros, el viejo abrigo de invierno que había comprado en una tienda de segunda mano con mis propias propinas. Los metió en la bolsa de basura, como quien recoge hojas en otoño, mecánicamente, a fondo, sin dudarlo. Luego, mis cuadernos de dibujo. 3 años de retratos al carboncillo, bodegones, el dibujo que la señora Robles había expuesto en el pasillo, los dobló por la mitad para que cupieran. Luego mis libros, los de segundo de bachillerato, un libro de literatura, un ejemplar de segunda mano de Orgullo y Prejuicio que encontré en un rastro por 50 céntimos. Gabriel estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. Miraba como si estuviera viendo un accidente de coche, fascinado, distante. No dijo una palabra, no levantó una mano, no dio un paso adelante. Simplemente fue testigo de cómo la vida de su hermana era arrojada a una bolsa de basura, y luego miró su móvil. Mi madre apareció detrás de Gabriel. Su rostro estaba pálido como la cera. Gerardo, por favor, cállate, dijo él sin volverse, o serás la siguiente. Pilar retrocedió. Se pegó a la pared del pasillo y se quedó allí, inmóvil, con una mano sobre la boca. Gerardo arrancó la manta de mi cama. Una sacudida eléctrica me recorrió el pecho. Esa no, dije. Mi voz se quebró por primera y última vez. Por favor, es de la abuela. Sostuvo la manta hecha un ovillo en ambas manos, y me miró con los ojos de un hombre que intenta demostrar algo. Tu abuela te consentía demasiado, dijo. Mira a dónde nos ha llevado eso. Llevó todo abajo, a través de la cocina, y salió por la puerta trasera. Lo seguí, y cuando vi el bidón metálico para quemar rastrojos ya colocado en medio del patio, el viejo bidón de acero que usaba para las ramas secas en primavera, ya en su sitio, esperando, lo entendí. Lo había planeado. El bidón ya estaba allí. Gerardo volcó la bolsa de basura en el bidón. Mi ropa, mis libros, mis cuadernos, todo cayó como si nada. Cogió la botella de plástico de líquido para encender barbacoas de la mesa del patio. También la había dejado allí. Roció el líquido sobre todo. El olor químico llenó el aire de octubre. Luego sacó un mechero largo del bolsillo de su camisa, lo encendió una vez y acercó la llama al borde de una camisa de algodón. El fuego prendió rápido. Me quedé a 2 metros de distancia y vi cómo 17 años de mis pertenencias se retorcían y ennegrecían dentro de un bidón de acero en el patio trasero de la casa de mi padre. Las páginas de mis cuadernos se convirtieron en ceniza. Las telas se encogieron y se deshicieron. El líquido de encender hizo que las llamas se elevaran tanto que sentí el calor en mis brazos, y entonces dejó caer la manta dentro. El mosaico de algodón, los cuadrados que mi abuela había cortado con tanto esmero, los saquitos de lavanda, la suave franela de los pijamas que usé a los 7, 10 y 12 años, prendió en una esquina y se extendió hacia adentro. Los colores se intensificaron y luego desaparecieron. Todo se fue en menos de 4 minutos. Gerardo sostenía la manguera del jardín en la otra mano, no para mi ropa, sino para su césped, por si saltaba una chispa. En la casa de al lado, vi a la señora Elena Delgado, de pie en su porche trasero, 70 y tantos años, pelo blanco como la nieve, con ambas manos cubriéndose la boca, miraba por encima de la valla metálica y no apartaba la vista. Gerardo se volvió hacia mí. Su voz era alta, no para mí, sino para el vecindario. Esto es lo que pasa cuando me desobedeces. Miré fijamente el humo.
se elevaba en una fina columna gris por encima de los tejados y se disolvía en un cielo tan azul que no quedaba nada que señalar. No dije nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había dicho mis últimas palabras en esa casa. Él pensaba que me estaba enseñando una lección. Y tenía razón, solo que no la que él pretendía. Esa noche, me acosté en un colchón desnudo en una habitación que olía a gasolina y a pesar. Sin manta, sin cuadernos en el escritorio, sin abrigo de invierno en el armario. Gerardo cerró la puerta principal con llave a las 9, como siempre. El cerrojo que había instalado no se podía abrir desde dentro sin llave, así que nadie salía sin su permiso. Hacia las 11, la puerta de mi dormitorio se abrió, sin llamar, sin encender la luz. Pilar entró y se sentó en el borde del colchón. No habló de inmediato. Podía oír su respiración, superficial, cuidadosa, cómo respira la gente cuando intenta no hacer demasiado ruido en una casa donde el sonido se castiga. Me puso un sobre blanco en la mano. Lo abrí a la luz de la farola que se filtraba por la persiana. Dentro estaban mi partida de nacimiento, mi DNI y un fajo de billetes, 340 euros, en billetes de 20 y 10. Dinero que había estado sisando del presupuesto de la compra durante meses, quizás años, escondido donde Gerardo nunca lo encontraría, porque Gerardo nunca hacía la compra. Vete, susurró, no vuelvas. Lo siento, Bea. Me apretó la mano una vez, se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta sin mirar atrás, porque si miraba atrás, lloraría. Y si lloraba, Gerardo la oiría. Y si Gerardo la oía, el sobre volvería al archivador, y esta estrecha puerta se cerraría para siempre. Esperé 15 minutos. Luego abrí la ventana de mi dormitorio de la planta baja. Gracias a Dios, pasé las piernas por el alféizar y salté el metro que me separaba del patio. Llevaba vaqueros, una camiseta y zapatillas de deporte. Nada más. Caminé hasta la casa de la señora Delgado. 3 minutos. La luz del porche estaba encendida. Llamé 2 veces. Abrió la puerta, me miró a la cara y me metió dentro sin hacer una sola pregunta. Salí del número 48 de la calle de los Romeros con 340 euros y un sobre blanco. No tenía ni idea de que 6 años más tarde estaría de pie frente a esa misma casa, con la escritura a mi nombre en la mano. Gerardo descubrió que me había ido a las 6:15 de la mañana siguiente, cuando no había nadie en la cocina preparando el desayuno. No me buscó. En lugar de eso, cogió el teléfono y empezó a llamar a la familia, tíos, tías, primos, toda la red de los Torres y los parientes de Pilar, y contó una versión de los hechos tan pulida que sonaba ensayada. Se fue en mitad de la noche, sin nota, sin explicación. Después de todo lo que he hecho por ella, un techo, comida, ropa, algunos niños nacen desagradecidos. ¿Recordáis el asunto de servicios sociales? La misma chica, la misma historia. La narrativa arraigó rápidamente porque Gerardo llevaba 3 años cultivándola. Los parientes que me habían etiquetado como difícil ahora me ascendían a caso perdido. Nadie me llamó. Nadie le preguntó a Pilar mi versión. Nadie condujo buscando a una chica de 17 años que se había ido de casa en octubre sin abrigo. Por la tarde, Gerardo había vaciado mi dormitorio. La señora Delgado, observando desde la ventana de su cocina, me contó más tarde que lo vio sacar una estantería, un pequeño escritorio y una lámpara de pie. En 48 horas, la habitación tenía un banco de pesas, un espejo de cuerpo entero y suelo de goma. El nuevo gimnasio en casa de Gabriel. El espacio donde yo había vivido durante 17 años fue borrado en un fin de semana. Gerardo también llamó al instituto. Les dijo que me había mudado con unos parientes. La secretaria tomó nota sin hacer seguimiento. Mi orientadora, la que me imprimió esa lista de universidades, nunca tuvo la oportunidad de preguntar a cuál había ido. Esa mañana, la señora Delgado me sentó en la mesa de su cocina, me acercó un plato de huevos revueltos y dijo: «Primero come, luego ya veremos». Sacó una guía telefónica de un cajón y encontró el número del Centro de Servicios para Jóvenes de la provincia. Me llevó hasta allí en su viejo Seat, y no lloró hasta que ya estaba lejos de la acera. Ese refugio se convirtió en mi dirección. Una litera, luces fluorescentes, toque de queda a las 10 de la noche y otras 3 chicas, cada una con su propia historia rota. El refugio olía a lejía industrial y a palomitas de microondas. Los colchones eran de vinilo. Las duchas solo daban agua caliente durante exactamente 7 minutos antes de que el temporizador las apagara. Compartía habitación con otras 3 chicas. Daniela, que dormía con los zapatos puestos. Macarena, que hablaba en sueños sobre alguien llamado Kyle. Y una chica a la que todos llamaban Pajarillo, que nunca nos dijo su verdadero nombre y se fue después de 2 semanas sin despedirse. Un trabajador social llamado señor Foss
Me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi nombre por primera vez en mi vida. Me senté frente a un empleado en una sucursal del Banco Santander y le entregué mi partida de nacimiento y mi DNI, los mismos papeles que Pilar me había dado en la oscuridad, y cuando el empleado me preguntó cuánto quería depositar, puse 200 de los 340 euros de Gerardo y guardé el resto en efectivo para el autobús y la comida. El señor Foss también me ayudó a inscribirme para terminar el bachillerato, ya que había abandonado antes de terminar segundo, y me inscribió en la sanidad pública, así que pude conseguir los inhaladores que necesitaba desde niña, pero que Gerardo nunca me recetaba de forma constante porque pensaba que el asma era un problema mental. En una semana encontré trabajo, cajera en la gasolinera de la calle Tercera, turno de noche, 9,50 euros la hora. Estaba de pie detrás de un cristal blindado, pasando códigos de barras de bebidas energéticas y boletos de lotería desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y luego caminaba de vuelta al refugio en la penumbra del amanecer. Siempre llevaba el sobre de Pilar en el bolsillo de la chaqueta, y no por el dinero. El dinero se gastó en su mayoría, pero el sobre era la prueba de que ella lo había intentado, de que me había querido de la única manera que la casa de Gerardo le permitía. Lo primero que compré con mi propio sueldo fue un par de zapatillas de deporte en la sección de liquidación de un hipermercado, 12 euros, blancas con una raya azul. Me las puse en el aparcamiento, de pie sobre el asfalto, y por primera vez en meses sentí que estaba pisando un terreno que era realmente mío. ¿Alguna vez has tenido un momento así, donde algo pequeño, algo barato, te hace sentir que por fin tienes permiso para existir? Solía acostarme en mi litera del refugio y preguntarme por qué el deseo de aprender se consideraba desobediencia, por qué la ambición se consideraba una traición. Si creciste en una familia donde tus sueños eran un inconveniente, sabes exactamente de lo que hablo. Dímelo en los comentarios. Los leo todos. 4 meses después, aprobé los exámenes de bachillerato. Saqué un 9, 2 en matemáticas. Mi abuela habría estado muy orgullosa. A los 18, me matriculé en la Universidad de Sevilla, la misma para la que había solicitado plaza en secreto cuando Gerardo me descubrió. La ironía pesaba como una piedra. Las becas del Estado cubrieron la mayor parte de la matrícula. Mi sueldo de la gasolinera cubría el resto, a duras penas. Me mudé del refugio a un piso compartido con otros 2 estudiantes en un apartamento de un dormitorio, donde dormíamos por turnos porque siempre había alguien en clases nocturnas, administración de empresas. Lo elegí porque mi abuela dijo que era buena con los números y porque entendía, de una manera que aún no podía expresar con palabras, que el dinero era la base de todo lo que Gerardo había construido y de todo lo que había usado en mi contra. Si quería escapar del control, necesitaba entender sus mecanismos. 500 kilómetros de autopista y un prefijo telefónico diferente me separaban de la calle de los Romeros. Pero Sevilla tiene una forma de alcanzarte a través de los rumores. Un primo con el que no había hablado en 2 años me envió un mensaje por Facebook. Tu padre ha pedido una segunda hipoteca sobre la casa. Algo sobre el taller de Gabriel. Lo busqué. Registros públicos, registro de la propiedad de Sevilla. Gerardo había sacado una línea de crédito de 85.000 euros garantizada por la casa en el número 48 de la calle de los Romeros. El dinero se desembolsó el mismo mes en que se registró una nueva empresa en la provincia, Talleres, Torres e Hijo, S.L. Hijo, no hija, no y familia. Una tarde, mi autobús de vuelta a casa pasó por el polígono industrial de la Avenida de la Giralda, y allí estaba, un cartel recién pintado, azul con letras mayúsculas amarillas, Talleres Torres e Hijo, en un local que Gerardo había alquilado con dinero prestado contra el único activo de valor que poseía, 85.000 euros para el sueño de su hijo. 340 euros era lo que mi madre había podido reunir para el mío. A los 20 años casi lo dejó todo. Tenía 2 trabajos, la gasolinera y los fines de semana limpiando habitaciones en un hotel cerca de la S30, mientras sacaba adelante 15 créditos por semestre en la universidad. Mi despertador sonaba a las 5:30 de la mañana, y había noches que no me dormía hasta la 1. Comía fideos instantáneos, bocadillos de nocilla y las sobras del desayuno continental que el hotel dejaba que los empleados se llevaran a casa en tuppers, casi suspendo contabilidad. No porque no entendiera el debe y el haber, sino porque me quedé dormida durante el examen parcial, literalmente dormida, con el bolígrafo en la mano, la cara sobre la mesa, y me desperté cuando solo quedaban 20 minutos y el examen estaba casi en blanco. Luego llegó el mensaje de otro primo, una captura de pantalla de algo que Gerardo había publicado en Facebook. No lo tenía como amigo, pero las redes familiares en los pueblos de Andalucía son porosas. La publicación de Gerardo decía:
Es triste cuando tu propia hija elige la calle en lugar de su familia. Hice lo que pude. Algunas personas no quieren ser ayudadas. Rezo por ella. Debajo, 11 comentarios. Parientes ofreciendo su simpatía a Gerardo. Una tía escribió: hiciste todo lo que pudiste, Gerardo. Tendrá que aprender por las malas. Nadie preguntó mi versión. Nadie comprobó nada. Esa noche, después de mi turno de limpieza, me senté en el autobús de las 11 de la noche, con la frente apoyada en la fría ventana, y lloré por primera vez desde el incendio. No un llanto ruidoso y dramático, solo lágrimas silenciosas que rodaban por el cuello de mi polo de uniforme, una camisa que olía ligeramente a lejía y a las habitaciones de hotel de otras personas. Durante unos 10 minutos, me pregunté si Gerardo tenía razón, si estaba perdiendo el tiempo, si el mundo era solo una serie de habitaciones controladas por hombres como él, y si yo nunca encontraría una que fuera mía. Luego recordé las manos de mi abuela, la manta, las puntadas, los 3 inviernos de paciencia. Beatriz, eres buena con los números, tienes que ir a la universidad. Me sequé la cara con la manga, me bajé en mi parada, caminé a casa, y a la mañana siguiente me presenté a la recuperación y aprobé. Terminé la carrera el semestre de mis 21 años, sin matrícula de honor, sin una gran ceremonia de graduación, solo un título en una carpeta de cartón y la silenciosa satisfacción de saber que nadie me había regalado ni un solo crédito. Ese título me consiguió un trabajo en una inmobiliaria llamada Gestiones Inmobiliarias Sureste, en la calle Oriente. Un puesto de administrativo, 15 euros la hora. Mi trabajo consistía en organizar los documentos de cierre, verificar los registros de propiedad y procesar las notas simples. El papeleo poco glamuroso que hay detrás de cada transacción inmobiliaria en el área metropolitana de Sevilla. Montones de escrituras, cancelaciones de hipotecas, subrogaciones y expedientes de ejecución hipotecaria pasaban por mi escritorio cada día. Aprendí a leerlos como un mecánico lee los códigos de error de un motor. Rápido, con precisión, buscando la anomalía. La oficina era pequeña, 4 escritorios, una fotocopiadora que se atascaba 2 veces por semana y luces fluorescentes que zumbaban a una frecuencia que solo yo parecía oír, pero era mía. Mi escritorio, mi nombre en el buzón, mi sueldo ingresado en una cuenta que nadie más podía tocar. Lucía Morales era una agente que trabajaba en la mesa de al lado. Tenía 45 años, el pelo canoso recogido en un moño bajo y unas gafas de leer con una cadenita que balanceaba como un lazo cuando pensaba. Empezó a fijarse en mí porque yo siempre era la última en irme del edificio. Una noche, asomó la cabeza por la puerta y dijo: «¿Todavía aquí?» «Me gusta leer los expedientes», respondí, y era verdad. Me miró por encima de las gafas. «Eres más lista que la mitad de los agentes que he contratado. ¿Por qué no tienes tu licencia?» «Estoy en ello», dije, lo cual no era cierto, pero se convirtió en verdad en el momento en que lo dijo. Lucía empezó a ser mi mentora a base de cafés, comidas y montones de análisis comparativos de mercado. Me enseñó a leer un barrio, a calcular el valor de una propiedad, a detectar un inmueble en apuros antes de que llegara a los juzgados. En el sector inmobiliario, me decía, el papeleo es poder. Quien tiene la escritura, tiene la verdad. Lo escribí en un post-it y lo pegué en mi monitor. Estuvo allí 2 años. Aprobé el examen para agente de la propiedad inmobiliaria, API, a la primera, 3 semanas después de cumplir 22 años. Lucía me contrató como agente en prácticas en su equipo esa misma tarde. Ahora cobraba comisiones. No mucho al principio, pero lo suficiente para mudarme a un estudio donde no tenía que dormir por turnos y lo suficiente para empezar a meter dinero en una cuenta de ahorros que revisaba cada domingo por la mañana con una sensación de casi incredulidad. Mientras tanto, a 500 kilómetros de distancia, los problemas se acumulaban en la calle de los Romeros, 48, pero a los registros públicos no les importa la distancia. A través de la agencia, tenía acceso a las mismas bases de datos del registro que había usado a diario en mi anterior trabajo. No necesitaba buscar a Gerardo. Cuando trabajas en el sector inmobiliario en la provincia de Sevilla, la información sobre cada propiedad, cada hipoteca, cada impago, cada transmisión fluye por tu escritorio como el agua. No tienes que buscarla. Te encuentra a ti. Y esto es lo que me encontró. Talleres Torres e Hijo estaba perdiendo dinero a espuertas. Gabriel había contratado a demasiada gente, gastado demasiado en renovaciones que nadie pedía y sacado dinero de la cuenta de la empresa para gastos personales, el leasing de un Audi, escapadas de fin de semana con su novia. El taller llevaba abierto menos de 2 años y ya estaba en números rojos. En lugar de enfrentarse a su hijo predilecto, Gerardo se endeudó más. Refinanció la casa para sacar liquidez
consolidando la hipoteca original y la línea de crédito en un único préstamo nuevo, llevando la deuda total sobre la casa del número 48 de la calle de los Romeros por encima de su valor real de mercado. Sobre el papel, se estaba ahogando. En su mente, estaba salvando el legado familiar. Una noche, volviendo a casa de una visita a un piso, pasé por el polígono de la avenida de la Giralda. El letrero de Talleres Torres e Hijo seguía encendido, pero dos de las letras de neón estaban fundidas. La T y la O de Torres estaban a oscuras. El cartel ahora decía Talleres Res e Hijo. Era el tipo de detalle que un novelista podría inventar, pero era real, y lo vi, y seguí conduciendo. La llamada llegó un domingo por la mañana, 6 meses antes de que todo cambiara. No reconocí el número, casi no lo cojo. Estaba revisando propiedades comparables para una cita, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Vea, no había oído la voz de mi madre en 4 años. Sonaba más delgada de lo que recordaba, tensa como un cable sobrecargado. Mamá, te llamo desde el teléfono de Elena, la señora Delgado. Por supuesto. Pilar no tenía un teléfono que Gerardo no pudiera revisar. Elena me dio tu número hace mucho tiempo. No sabía si contestarías. He contestado. Silencio. Tu padre está muy tenso, Bea. El taller no va bien, bebe más. Y Gabriel ya casi no viene por casa. No me estaba pidiendo dinero. No me estaba pidiendo que volviera. Solo estaba hablando. La forma en que habla alguien cuando ha estado conteniendo la respiración en una habitación cerrada y por fin alguien abre una ventana, una rendija. ¿Estás bien? Una pausa. Estoy como siempre. Lo que significaba, no, mamá, puedes irte. Hay recursos, ya sabes. Puedo ayudarte a buscarlos. Estoy bien, Bea. Solo quería oír tu voz. Hablamos 8 minutos más. Me preguntó qué hacía. Le dije que trabajaba en el sector inmobiliario. Ella dijo, tu abuela estaría muy orgullosa. Su voz se quebró, luego se recompuso, y ambas fingimos que no había pasado. Después de colgar, me senté en el suelo de mi apartamento durante unos 10 minutos, mirando la pared. Pensé en llamar a Gerardo. No lo hice. Pensé en llamar a Gabriel. No lo hice. Pensé en conducir hasta las afueras, llamar a la puerta del número 48 de la calle de los Romeros y decir, ¿qué? ¿Qué le dices a un hombre que quemó tus posesiones y durmió profundamente esa noche? Nada. No había nada que decir. 3 meses después, estaba sentada en mi escritorio, revisando el listado semanal de ejecuciones hipotecarias, publicado por el Boletín Oficial de la provincia, algo que hacía por rutina, buscando oportunidades de inversión para los clientes de Lucía. Y una dirección familiar hizo que mi mano se detuviera sobre el ratón. Calle de los Romeros, 48. Notificación de impago. Banco de Andalucía, S.A. Fecha de subasta programada en 60 días. Leí la dirección 3 veces, luego una cuarta. Luego me eché hacia atrás en mi silla y miré al techo durante 1 minuto entero, respirando por la boca como un nadador que sale a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Calle de los Romeros, 48. Chalet de una planta y 3 dormitorios. Placa de latón con el número. Sillón orejero en el salón. Bidón para quemar en el patio. Una notificación de impago significaba que Gerardo llevaba al menos 90 días consecutivos sin pagar. El banco había presentado la demanda en el juzgado. Se publicaría un edicto de subasta, y luego la casa se vendería en las escaleras del juzgado a cualquier postor con un cheque bancario y pulso. Gerardo Torres, el hombre que había construido toda su identidad en torno a esa casa, que pulía los números de latón cada primavera, que había puesto el tejado con sus propias manos, que me había dicho al menos 100 veces que en mi casa, mis reglas, había hipotecado esa casa hasta que el banco decidió que ya no era suya. Saqué todo el expediente. La línea de crédito de hacía 3 años, 85.000 euros. La refinanciación de hacía 2 años, otros 60.000. Deuda total garantizada por una casa que valía unos 185.000 euros en un buen día. Gerardo llevaba 6 meses sin pagar la hipoteca. El banco había seguido todos los pasos. Notificación de impago, derecho de enervación, edicto de subasta. Y Gerardo no había hecho nada. Ni pagar, ni negociar, ni intentar una venta por debajo del mercado. O no entendía el papeleo, o era demasiado orgulloso para pedir ayuda, o ambas cosas. Cerré la pestaña del navegador. La volví a abrir. La cerré de nuevo. Fui a la sala de descanso. Me serví un café y me quedé junto a la ventana. Recordé el fuego, la manta, el líquido de encender, la manguera que sostenía para proteger su césped, mi casa, mis reglas. Ya no, dije en voz alta para mí. Luego volví a mi escritorio y abrí el calendario de subastas.
Se lo conté a Lucía antes que a nadie. Estábamos sentadas en su despacho, un despacho de esquina con vistas al aparcamiento de un centro comercial, lo que suena deprimente, pero Lucía lo tenía lleno de helechos y fotos enmarcadas de cierres de ventas exitosos, y parecía más un invernadero que un lugar de trabajo. Necesito tu consejo, dije. No como mi jefa, sino como alguien en quien confío. Se quitó las gafas de leer. Dispara. Hay una propiedad que sale a subasta judicial, chalet de una planta, 3 dormitorios, en buena zona. Necesita un tejado nuevo y algo de fontanería, pero la estructura es sólida. El valor de mercado en esa zona es de unos 185,000. La puja en la subasta probablemente se cierre entre 120 y 140. Lucía inclinó la cabeza. Es un buen margen. ¿Cuál es la trampa? Es la casa de mi padre. Me miró durante un largo rato. El helecho se mecía con la brisa del aire acondicionado. Luego hizo la pregunta que necesitaba que hiciera. ¿Es una decisión de negocios o es personal? Ambas cosas, dije. Entonces déjame preguntarte esto. Si fuera cualquier otra casa, propiedad de un desconocido, a ese precio, en esa zona, ¿la comprarías? Había hecho los números. Compra en subasta por unos 130,000. Costes de cierre y tasas podrían ser otros 4,000. Reparaciones estimadas. Tejado, calentador de agua, algunas mejoras de fontanería, entre 15,000 y 20,000. Coste total, unos 155,000. Valor de mercado después de las reparaciones, entre 180 y 5,000 y 190,000. Más de 30,000 euros de plusvalía desde el primer día. Sí, dije. La compraría. Entonces tienes tu respuesta, dijo. Hizo una pausa. Pero, Beatriz, asegúrate de que estás comprando una casa, no una guerra. Estoy comprando una casa, dije. Si resulta ser la misma casa donde mi padre quemó todo lo que poseía, ese es su problema, no el mío. Lucía me miró por encima de las gafas. Luego asintió lentamente una vez, el tipo de asentimiento que hacía cuando un trato tenía sentido. Te ayudaré a conseguir la preaprobación del préstamo, dijo. No busqué esto, pero no iba a ignorarlo. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome de la manera que Lucía me había enseñado, como lo haría para cualquier otra propiedad de inversión, con las mismas hojas de cálculo y la misma diligencia debida, porque si esto iba a funcionar, tenía que ser impecable. Saqué la nota simple yo misma. La escritura estaba solo a nombre de Gerardo. Pilar no figuraba en ella. Una decisión que Gerardo tomó cuando compraron la casa hacía 24 años, argumentando que simplificaba las cosas. Lo que simplificaba era el control. Si la casa estaba solo a su nombre, Pilar no tenía voz ni voto en su destino. No podía venderla, refinanciarla, ni impedir que él pidiera préstamos contra ella. Era una invitada en su propia casa, y siempre lo había sido. Verifiqué las cargas, la hipoteca original, la línea de crédito, la refinanciación, todo garantizado por la propiedad y todo en mora. Confirmé la fecha de la subasta, el lugar, los juzgados de Sevilla y el requisito del depósito, un cheque bancario por el 10% del precio de salida a pagar en el acto. Conseguí la preaprobación para un préstamo de inversión inmobiliaria a través de una caja de ahorros local con la que Lucía trabajaba desde hacía años, que, junto con mis ahorros 4 años de comisiones, de turnos en la gasolinera, de limpiar habitaciones de hotel, cada céntimo que había ganado desde el día que salí por esa ventana, era suficiente para el depósito y más. La noche antes de la subasta, no dormí. Me senté en el suelo de mi apartamento con una taza de té y la única foto que me quedaba de mi vida anterior, una Polaroid de mi abuela sosteniéndome cuando tenía 5 años en una romería. Yo sonreía. Ella me miraba como si yo fuera lo único bueno en el encuadre. Guardé la foto de nuevo en la cartera. Saqué la cartera y puse la alarma a las 6 de la mañana. Mañana estaría en las escaleras del juzgado pujando por la casa donde mi padre me había dicho que yo no era nada. El cheque en mi bolso era de 14,000 euros, el 10% del precio de salida. Representaba 6 años de trabajo, 6 años de silencio y 6 años de convertirme en alguien que Gerardo Torres nunca imaginó que podría ser. Los juzgados de Sevilla olían a cera para suelos y a papel viejo. La subasta se celebraba en una sala de la segunda planta, suelo de linóleo, sillas plegables, un atril en la parte delantera y unas 20 personas sentadas en grupos, la mayoría inversores o abogados. Yo era la única mujer menor de 30 años. El letrado de la Administración de Justicia fue anunciando los lotes, un dúplex en la calle Betis, una parcela vacía cerca de 2 hermanas, un edificio de apartamentos en la Alameda con un embargo de Hacienda. Cada uno era un trozo de drama legal reducido a su esencia,
resuelto en 60 segundos con paletas levantadas y pujas monótonas. Y luego, lote número 7, calle de los Romeros, 48, vivienda unifamiliar, 3 dormitorios, un baño y un aseo. Parcela de 1000 metros cuadrados. Venta en subasta por ejecución hipotecaria. Puja mínima fijada por el acreedor en 119.000. Se me hizo un nudo en el pecho. Apreté mi paleta contra mi muslo. Otros 2 postores levantaron sus paletas de inmediato. Un hombre con un polo que parecía el tipo de persona que compra casas como si fueran rascas de la lotería, y una mujer con un portapapeles que representaba a algún grupo de inversión regional. 119. Y by Arshe Arwu. El hombre del polo se retiró en 128. La mujer del portapapeles subió a 130. Levanté mi paleta. 131. La mujer del portapapeles me miró. Luego miró su hoja de cálculo y negó con la cabeza. El letrado esperó. Silencio expectante. Adjudicado. Por 131.000 euros. Al postor número 7. Me acerqué a la mesa del secretario y firmé los papeles. El bolígrafo era barato. Un Bic azul de los de juzgado. De esos que cuestan 12 céntimos al por mayor. Pero cuando escribí Beatriz Torres en el acta de compra, mi mano no tembló. El secretario miró el nombre, y luego el nombre en el expediente de ejecución. Torres y Torres. Levantó la vista hacia mí. Le devolví la mirada. Selló el documento sin decir una palabra. Gerardo había dejado pasar todas las oportunidades para salvar la casa. Cada plazo de enervación, cada oportunidad de negociar, cada posibilidad de venderla antes de que el banco se la quedara. Era demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado terco para admitir que el taller había fracasado, demasiado convencido de que la casa del número 48 de la calle de los Romeros siempre sería suya, porque él así lo había decretado. Pero los decretos no pagan las facturas, y a las facturas no les importa el orgullo. La escritura de transmisión se registró 17 días después en el registro de la propiedad de Sevilla. Fui a recoger mi copia compulsada un martes por la tarde. Me senté en mi coche en el aparcamiento del juzgado y la sostuve en mis manos. Escritura de adjudicación. A favor de doña Beatriz M. Torres. Mi nombre, mi casa. El sábado siguiente, conduje hasta la calle de los Romeros. No había estado en esa calle en 6 años. El barrio parecía el mismo. Céspedes cuidados, banderas de España en los balcones, coches familiares aparcados en las entradas, pero extrañamente más pequeño. Como los lugares de la infancia siempre se encogen cuando vuelves de adulto, con otras proporciones, aparqué al otro lado de la calle del número 48. Los números de latón estaban deslucidos. Gerardo no los había pulido. El hormigón del patio que él mismo había echado tenía una larga grieta. El césped, sin embargo, estaba perfectamente cortado. Por supuesto, Gerardo dejaría que el tejado se pudriera antes de dejar que la hierba creciera más de 5 centímetros. De hecho, allí estaba él, empujando el cortacésped en líneas rectas, con la misma camisa de franela que llevaba el día que quemó mis cosas. No me vio. Salí del coche. Me quedé en la acera de enfrente de su casa, mi casa, y le pedí a una mujer que paseaba a su perro que me hiciera una foto. Sonrió y aceptó. En la foto, estoy de pie frente a los números de latón 4892, visibles sobre mi hombro izquierdo. Mi expresión es neutra, ni sonriente, ni enfadada, simplemente presente. Imprimí la foto en una tienda de fotografía. En el reverso, escribí con letra clara y mayúscula, nueva propietaria. Fecha de inscripción, registro de la propiedad de Sevilla. B. Torres. La metí en un sobre blanco, sin remitente, como el que mi madre me había dado. Conduje a la calle de los Romeros una vez más, abrí el buzón, metí el sobre dentro, levanté la banderita roja y me fui. Esperé un día. Quería que encontrara el sobre primero, que sostuviera la foto, que leyera el reverso, que sintiera cómo el suelo temblaba bajo sus pies antes de oír mi voz. Domingo por la tarde, 4:17. Estaba sentada en mi apartamento, en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, el teléfono delante de mí. Lo cogí y marqué el número que nunca había borrado. Sonó una vez, solo un tono. Eso fue todo. Beatriz. Su voz era diferente, más vieja, más áspera, como papel de lija gastado, pero había algo más en ella, algo que no esperaba. Sonaba como un hombre que había estado esperando junto al teléfono, pero que nunca lo admitiría. Un hombre que había mantenido el número de su hija guardado durante 6 años sin llamar, porque llamar habría significado que el silencio era culpa suya, y admitir la culpa era lo único que Gerardo Torres no podía hacer. Mira en tu buzón, dije, y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo miré fijamente durante mucho tiempo. El corazón me latía con una fuerza que me sorprendió. No era ira,
No era triunfo, era la extraña conmoción de cerrar un circuito que había estado abierto durante 6 años. Había contestado al primer tono. Podría haber dejado que saltara el buzón de voz. Podría haber esperado 3 tonos, 4, 5, lo suficiente para fingir despreocupación, lo suficiente para reconstruir al Gerardo que no necesitaba a nadie. Pero no lo hizo. Descolgó el teléfono como quien agarra algo que teme que desaparezca. No sabía qué haría a continuación. No sabía si se enfadaría, si lloraría, si conduciría hasta mi oficina o si se sentaría en silencio en su porche. Pero sabía una cosa con certeza. Por primera vez en su vida, Gerardo Torres iba a abrir una carta y descubrir que su hija era la dueña del techo bajo el que vivía. No estaba allí cuando la abrió. Lo que sé, lo supe más tarde por la señora Delgado, que estaba sentada en su porche con un vaso de tinto de verano y una vista directa al buzón de Gerardo, porque la señora Elena Delgado tenía 74 años y se había ganado el derecho a vigilar su barrio sin pedir disculpas. Me contó que Gerardo salió a la acera unos 20 minutos después de mi llamada. Todavía llevaba su viejo móvil en la mano. Abrió el buzón, sacó el sobre blanco y le dio vueltas en las manos. Sin nombre, sin remitente. Lo rasgó allí mismo, en la entrada de su casa. Miró la foto. Elena dijo que se quedó muy quieto. Esa quietud que solo ocurre cuando el cuerpo está procesando algo que la mente aún no ha alcanzado. Miró el anverso. Luego le dio la vuelta y leyó el reverso. Elena dijo que su mano simplemente cayó a su lado. El sobre cayó a la acera. Se sentó en los escalones del porche delantero, el mismo porche donde solía sentarse con una cruzcampo a contemplar su dominio, y no se movió durante 40 minutos. No llamó a Pilar, no gritó, no entró en casa. Simplemente se sentó allí, con la foto en una mano y el teléfono en la otra, mirando el césped que había cortado esa mañana, un césped que ahora pertenecía a su hija de 23 años. Elena me dijo que intentó llamarme 3 veces. No contesté. Se quedó sentado allí, como un hombre al que le acaban de informar que su propia casa ya no sabe su nombre. Elena me lo contó más tarde por teléfono, con su voz suave y tranquila. No le dije nada. ¿Estás bien, cariño?, preguntó. Lo pensé. De verdad. Sí, dije. Creo que sí. Durante 6 años, Gerardo había controlado quién podía hablar y quién debía callar. Ahora el silencio era suyo, y yo era la que elegía no romperlo. 2 días después, Gerardo entró en la oficina de Inmobiliaria Sureste a las 10:15 de un martes por la mañana. Yo estaba en mi escritorio, con mi segundo café, revisando un contrato de intermediación para una propiedad en Triana. Lucía estaba en su despacho con la puerta abierta. Los otros 2 agentes, Marcos y Denisa, estaban en sus mesas. Una pareja de clientes estaba en la zona de espera, hojeando un dossier. La puerta se abrió y Gerardo entró como si entrara en un juzgado. Camisa de franela, vaqueros de trabajo con una mancha de grasa en la rodilla izquierda, una gorra de béisbol que decía Talleres Torres e Hijo, el logo de un negocio que había cerrado hacía 3 meses, parecía mayor, la cara más delgada, las ojeras más profundas, pero la postura era la misma, rígida, imperiosa, la postura de un hombre que espera que todo en la habitación se reorganice a su alrededor. Recorrió la oficina con la mirada y me encontró. Beatriz. Levanté la vista de mi escritorio. Mi placa con mi nombre estaba orientada hacia él. Beatriz Torres, agente de la propiedad inmobiliaria. Gerardo, dije. No, papá. Ya no. Cruzó la habitación en 4 zancadas. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes quitarme mi casa? Dejé el bolígrafo. Esa casa dejó de ser tuya cuando dejaste de pagar la hipoteca hace 6 meses. El banco ejecutó la hipoteca. La subasta fue pública. Cualquiera con los medios financieros podría haber pujado. Yo tenía los medios. Pujé. Gané. Está todo registrado en el registro de la propiedad. Es mi casa. Su voz se elevó. Marcos y Denisa dejaron de teclear. La pareja de clientes levantó la vista. Yo construí ese porche. Yo puse ese tejado. Y luego pediste préstamos contra él hasta que no quedó nada, dije, manteniendo la voz tranquila. Pediste 85.000 euros para el taller de Gabriel. Luego refinanciaste por otros 60.000. El taller fracasó. Los pagos se detuvieron. El banco siguió el proceso. Esto no es mi culpa, Gerardo. Esto es el resultado de las decisiones que tú tomaste. Se quedó allí, respirando con dificultad, con los puños apretados a los costados. La oficina estaba en silencio, ese silencio en el que todo el mundo finge no estar mirando. Lucía salió de su despacho. Estaba tranquila, con la calma imperturbable de una mujer que ha cerrado 1.200 tratos. Una calma que tiene su propia autoridad sin necesidad de volumen. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz. Este es un lugar de trabajo. Gerardo se giró hacia ella. Usted no conoce a esta chica.
Llamó a servicios sociales para denunciar a su propio padre cuando tenía 14 años. Esa es la persona que ha contratado. Lucía no parpadeó. Me miró. Le devolví la mirada. Dije. Se lo conté a mi orientadora del instituto porque me gritaste en la mesa. Servicios sociales vino porque tenían que hacerlo. No te acusaron de nada. Pero te aseguraste de que todos mis parientes lo supieran y lo usaste para aislarme durante 3 años. Así que seamos exactos sobre lo que pasó, Gerardo. La pareja de clientes ahora me miraba fijamente. Los dedos de Denisa estaban congelados sobre el teclado. Marco sacó su móvil discretamente, no para grabar, solo para tenerlo, un acto reflejo. El color desapareció del rostro de Gerardo. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo te crié, dijo. Su voz era más baja, pero todavía afilada. Te di de comer. Te di un techo. ¿Y así? ¿Es como me lo pagas? Quemaste todo lo que poseía en el patio trasero, dije. Mi ropa, mis libros, la manta de mi abuela. Te quedaste allí con la manguera para proteger tu césped y dejaste que 6 años de mi vida se convirtieran en ceniza. Y luego le dijiste a toda la familia que yo era la desagradecida. Hice una pausa. Todos en esa oficina estaban escuchando. No puedes destruir las cosas de otra persona y luego quejarte cuando pierdes las tuyas por tus propias decisiones. Gerardo me miró fijamente. Podía ver los engranajes girando en sus ojos, tratando de encontrar un ángulo, una palanca, una palabra que pudiera devolver la situación a su control. Pero no había ángulo, no había palanca. Los papeles estaban registrados. La subasta era legal. Los números eran públicos. Tienes 30 días, dije. Es el plazo de desahucio estándar según la ley española. No lo acortaré y no lo alargaré. 30 días. Se quedó en medio de la oficina, rodeado de gente que ahora sabía exactamente quién era, y por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Salió sin cerrar la puerta. Sabes, de pie en esa oficina, viéndolo irse, me di cuenta de algo que no esperaba. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que la casa era un símbolo de poder. Su poder. Nunca se le ocurrió que yo no la compré para quitarle algo a él. La compré porque podía. Porque 6 años antes no podía permitirme un billete de autobús, y ahora podía permitirme una casa. Daba la casualidad de que era la suya. Pero esto es lo que no dejo de pensar. ¿Hay diferencia entre justicia y venganza cuando la persona nunca sabe cuál es cuál? ¿Qué piensas? ¿Importa cómo lo llames o solo lo que te cuesta? Dímelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo. Gabriel me llamó 4 días después. Era la primera vez que oía su voz desde que tenía 17 años. Bea. Sonaba como un hombre de pie en una habitación en llamas que acaba de darse cuenta de que la salida está bloqueada. Sé que no hemos. Quiero decir, ha pasado mucho tiempo. Mira, papá necesita un sitio donde ir. Tiene 30 días, ¿verdad? Me lo dijo. Sí, vale. Bueno, aquí está el tema. Una pausa tan larga que pude oírle tragar. No tengo mucho espacio. Kelly y yo estamos en un apartamento de un dormitorio en Madrid. Es pequeño, no puedo acogerlo. Gabriel. Dije. Él hipotecó la casa para comprar tu taller. 85.000 euros. La refinanció por otros 60.000 para mantenerlo a flote cuando empezó a hundirse. ¿Lo sabías? Silencio. Apostó todo por ti. Y cuando digo todo, quiero decir todo. La casa, su crédito, su jubilación, lo puso todo en Talleres Torres e Hijo, y cuando el taller quebró, tú te mudaste a Madrid. Yo no le pedí que hiciera eso. ¿Le has devuelto algo del dinero? El silencio era ensordecedor. Esa era la respuesta. Bea, yo no soy el malo aquí. No estoy diciendo que lo seas, pero tampoco soy la solución. Tú tuviste su apoyo durante 22 años. Yo tuve su control durante 17. Te dio un negocio. A mí me dio un bidón para quemar. Y ahora me llamas a mí, la que él desechó, para arreglar lo que él eligió no puede. Su respiración era entrecortada. No voy a vender la casa, dije. Y no voy a dejar que viva en ella. Esa no es mi responsabilidad. Si quieres ayudar a tu padre, ayúdalo. Pero no puedes delegarme ese trabajo a mí. Colgué y me quedé pensando en el letrero. Talleres Torres e Hijo. Y cómo todo el dinero y la fe de una familia se habían invertido en esas 3 palabras. Y cuando el letrero se apagó, el hijo simplemente siguió conduciendo. Apostó todo por su hijo. Su hijo lo dejó tirado. Gerardo se fue el día 27. Sin llamada telefónica, sin dirección de reenvío. La señora Delgado me dijo que lo vio cargar una furgoneta, una prestada, no la de Gabriel, con cajas, una bolsa de lona y el sillón orejero. Se fue a casa de un primo al otro lado de Sevilla. El trono se fue con él. El reino no. Esperé una semana. Luego conduje hasta el número 48 de la calle de los Romeros con un cerrajero,
un contratista y un montón de emociones desordenadas. La casa era más oscura de lo que recordaba. Gerardo la había dejado en mal estado. Alfombras manchadas, el grifo de la cocina goteando, el salón olía a cruzcampo y a periódicos viejos. Pero los cimientos eran buenos, las paredes estaban rectas, la base no estaba agrietada, aunque el hombre que había vivido sobre ella sí lo estaba. Recorrí cada habitación, tomando notas para el contratista. Tejado nuevo, calentador de agua, mejorar la fontanería del baño, una mano de pintura. Era un proyecto, no un milagro. El tipo de casa en la que había aprendido a ver el potencial porque Lucía me había enseñado a mirar más allá de la superficie. Luego llegué al dormitorio del fondo, mi antiguo cuarto el que Gerardo había convertido en el gimnasio de Gabriel. El banco de pesas se había ido, el espejo se había ido, pero en la esquina, detrás de la puerta corredera del armario, había un estante que Gerardo debió pasar por alto, asumiendo que estaba vacío. No lo estaba. Encontré una caja de zapatillas Nike, aplastada y cubierta de polvo. Quité la tapa. Dentro, 3 páginas arrancadas de un cuaderno de dibujo, con los bordes ennegrecidos y curvados. Un dibujo al carboncillo de las manos de una mujer, las manos de mi abuela, hecho de memoria cuando tenía 16 años. Debajo, otros 2 bocetos, medio destruidos, y en el fondo, doblado en un pequeño cuadrado, un trozo de tela, algodón de retales, quemado en los bordes, el olor a lavanda desvanecido, casi imperceptible, un único cuadrado de la manta. Gerardo, después de que el fuego se apagara, después de que yo entrara en mi habitación y el vecindario apagara sus luces, había metido la mano en el bidón y había sacado esto. Lo había guardado en una caja de zapatos en un estante de un armario durante 6 años. Nunca me lo dijo, nunca lo usó como disculpa. Simplemente lo guardó, de la misma manera que había guardado mi número de teléfono, en silencio, en privado, inútilmente. Tomé el cuadrado de tela y me senté en el suelo vacío de mi antiguo dormitorio, sintiendo algo para lo que no tenía nombre. No era perdón, no era ira, era un lugar intermedio, como encontrar la huella de la mano en el cemento de la persona que rompió tu ventana. No cambiaba lo que había hecho, pero cambiaba la forma de lo que recordaba. De un hombre que solo sabía destruir, a un hombre que sabía lo que era el remordimiento, pero siempre elegía la forma equivocada de llevarlo. Pilar me llamó 3 días después de que cambiara las cerraduras. Su voz era diferente. Lo noté al instante. No la tensión de 6 meses antes, sino algo más claro. Todavía cautelosa, todavía tranquila, pero presente de una manera que no había estado en años. Está en casa de Diego, dijo. Diego era primo de Gerardo. Una casa en el Aljarafe con un sofá cama y sin preguntas. Se llevó el sillón y 3 cajas. Eso es todo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Sigo en la casa? Una pausa. Tu casa. Ambas guardamos silencio durante un par de segundos. Bea, ¿quieres que me vaya? Me apoyé en la encimera de la cocina y cerré los ojos. 6 años antes, en la oscuridad, la había visto deslizar un sobre en mi mano. 340 euros. Mi partida de nacimiento, mi DNI, todo el patrimonio de una mujer que había vivido 24 años bajo un techo que no era suyo, casada con un hombre que confundía el silencio con el consentimiento y la obediencia con el amor. ¿Quieres quedarte? Le pregunté. Empezó a llorar. No el tipo de llanto ahogado, con la mano en la boca, que había aprendido en la casa de Gerardo. Un llanto real, del que ocupa espacio, del que hace la gente cuando se da cuenta de que le han entregado una puerta. Sí, dijo. Por favor, entonces quédate. 200 euros al mes. Cubrirá los gastos y te dará un poco de dignidad. No te estoy dando caridad, mamá. Te estoy ofreciendo un alquiler. 200 euros. 200 euros, repitió. Arreglaré el tejado el mes que viene. El fontanero viene el jueves y... me detuve. Su nombre ya no estaba en nada, ni en la escritura, ni en el buzón, ni en las reglas. Volvió a llorar, pero esta vez fue el llanto de un peso que se levanta, y su cuerpo aún no sabía cómo sentirse tan ligero. Debería haber hecho más, Bea. Lo sé. Me diste el sobre, mamá. Fue suficiente para empezar. Esa noche, por primera vez en 24 años, Pilar Torres durmió en una casa cuya puerta principal no estaba cerrada con llave, porque la persona que poseía la cerradura era su hija, y su hija creía en puertas que solo se abren desde dentro. Pasé los siguientes 4 fines de semana en el número 48 de la calle de los Romeros con una caja de herramientas, un contratista llamado Eduardo que le debía un favor a Lucía, y una vena de terquedad que parecía haber heredado de la persona a la que menos quería parecerme. Quitamos las tejas viejas y pusimos unas nuevas, de color gris pizarra, en lugar del marrón desvaído de Gerardo. Elegí el color yo misma.
de pie en la sección de pinturas del Leroy Merlin durante 20 minutos, pasando los dedos por las muestras. Pinté el exterior, un blanco roto con molduras azul cielo, un esquema de color tan diferente del beige y marrón de Gerardo, que la casa parecía un edificio completamente distinto desde la calle, que era la idea. Los números de latón se quedaron, los pulí. Merecían algo mejor que el abandono. Dentro, Pilar y yo arrancamos juntas las alfombras manchadas y descubrimos el suelo de madera que Gerardo había cubierto cuando se mudaron porque no le gustaba el sonido de las pisadas. Lo lijamos y barnizamos, y la casa se llenó del olor a poliuretano y el aroma de los nuevos comienzos, que no es el mismo, pero llega en la misma estación. Rehice el dormitorio trasero, el gimnasio, el armario, la habitación que había sido mía para que volviera a ser un dormitorio. Pintura nueva, cortinas nuevas, y en la pared, en un simple marco de roble con cristal, colgué el cuadrado de tela de retales que había encontrado en la caja de zapatos, con los bordes quemados y el color lavanda desvaído, a salvo. La señora Delgado vino un domingo con una bandeja de caléndulas y 2 sacos de tierra para macetas. Nos arrodillamos juntas en el patio trasero, en el mismo lugar donde había estado el bidón, y plantamos flores, naranjas y amarillos brillantes, del tipo que vuelve cada año sin que se lo pidas. Él quemaba cosas en este patio, dije. Ruth apisonó la tierra alrededor de un plantón y sonrió. ¿Y tú las plantas? Gerardo llamó en octubre, 5 meses después de la subasta, un mes después de que las caléndulas florecieran. Estaba sentada en el porche, mi porche, tomando café y viendo cómo el barrio se asentaba en esa quietud del atardecer que hace que las afueras parezcan cuadros. Los árboles de la calle de los Romeros estaban cambiando de color. La señora Delgado me saludó desde su jardín. Pilar estaba dentro, viendo la televisión, lo que quisiera, tan alto como quisiera. Mi teléfono vibró, el número de Gerardo. Miré la pantalla durante 3 tonos. Luego contesté. Beatriz. Su voz era áspera, lejana. Gerardo. Una pausa tan larga que pude oír a un perro ladrar a 2 calles de distancia. Siempre fuiste terca, dijo. Siempre fui decidida, respondí. Tú lo llamabas terquedad porque no te servía de nada. Otro silencio. Podía oír su respiración. La respiración pesada de un hombre de 56 años, cuyo orgullo le había costado todo, y cuyos pulmones no eran lo que solían ser. ¿Cómo está tu madre?, preguntó. Era la primera vez que preguntaba por Pilar en una conversación conmigo. No mi mujer, no ella. ¿Tu madre? Está bien, dije. Está en la casa. Está a salvo. No respondió a eso. No sé si podía. Gerardo, dije. No voy a fingir que lo que hiciste estuvo bien. El fuego, el aislamiento, la forma en que me borraste de la familia. No voy a fingir que nada de eso pasó. Hice una pausa, pero tampoco voy a castigarte para siempre. No lo pondré fácil. Pero no cerraré la puerta con cerrojo. ¿Qué es esto, entonces?, preguntó. Es una conversación, dije. Por ahora, eso es todo. Estuvo callado un largo rato. Vale, dijo, y colgó. Dejé el teléfono en la barandilla del porche y cogí mi taza de café. El cielo se estaba volviendo ámbar en los bordes, oscureciendo. En algún lugar dentro, Pilar se rió de algo en la televisión, un sonido que no le había oído hacer en años, quizás nunca, y las ventanas brillaban con un calor que no tenía nada que ver con el termostato. Perdió esta casa de la misma manera que me perdió a mí, negándose a creer que podíamos irnos. Estaba sentada en el porche de nuevo esta mañana temprano, antes de que el resto del vecindario se despertara. Café en una taza que compré en una tienda de segunda mano, del tipo con un asa desconchada, y un patrón floral desvaído que me recuerda a la tela de una manta. El césped es mío. El tejado es mío. Los números de latón, 48, captan el sol, y están pulidos ahora, porque algunas cosas merecen ser cuidadas incluso si la persona que las instaló no sabía cómo hacerlo. No compré esta casa por venganza. La compré porque era una buena inversión, porque tenía el conocimiento, el capital y la licencia para tomar la decisión. Y porque hace 6 años, yo era una chica de 17 años de pie en este mismo patio sin nada, viendo cómo todo lo que había poseído se convertía en ceniza. Y me hice una promesa, sin testigos, de que construiría algo a partir de las cenizas. Simplemente no esperaba que fuera tan literal. Si hay una lección, no es la que esperas. No es trabaja duro, y les demostrarás que se equivocan. No es el éxito, es la mejor venganza. Es más simple y más difícil que eso. Mi abuela cosió esa manta durante 3 inviernos, cortó la tela, eligió el patrón, enhebró la aguja y se sentó en su sillón noche tras noche, haciendo algo cálido porque quería que yo estuviera abrigada. Llevó paciencia, llevó manos, llevó tiempo,
No sabía que se le estaba acabando. Yo lo perdí todo y lo reconstruí en 6 años. Ambos fueron hechos a mano. Si estás en tu primer año, el año en que todos son cenizas, y estás de pie en un patio vacío, quiero que sepas que no es el final, pero nadie te va a sacar de allí a hombros. Tienes que salir por la ventana tú misma, el sobre ayuda, pero la caminata la haces tú.